Hola, soy Carmen Azcárraga, profesora de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Dret de la Universitat de Valencia, y es un placer para mí participar en esta serie de vídeos que ha lanzado la Facultad con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este caso os propongo que dediquemos unos minutos a analizar desde la perspectiva del derecho de la extranjería las violencias ejercidas contra las mujeres extranjeras que se encuentran en nuestro país en situación administrativa irregular. Estas mujeres se encuentran en España en muchas ocasiones en unas circunstancias especialmente vulnerables. Vienen de países de tradición patriarcal donde la violencia está normalizada. Muchas de ellas están aquí solas, desarraigadas, carentes de redes de apoyo y muchas veces dependen de sus propios maltratadores. Tienen miedo a acabar en un CIE porque las organizaciones de apoyo a los inmigrantes relatan cómo en ocasiones sus circunstancias son más complicadas que las de los hombres en este tipo de establecimientos públicos. Tienen miedo, tienen recelo de los médicos, de los policías, de las instituciones, porque han tenido malas experiencias con estas personas en sus países de origen, y muchas de ellas además sufren una importante precariedad laboral trabajando en la economía sumergida en sectores como el cuidado de ancianos o el servicio doméstico, habiendo sufrido algunas de ellas además abusos por parte de los empleadores que no se atreven a denunciar. Junto con ello, desde un punto de vista jurídico, su situación se ve agravada porque el derecho de extranjería prevé un procedimiento administrativo sancionador para aquellas personas que se encuentran en nuestro país de forma irregular, que puede terminar en la expulsión. Y muchas de ellas no denuncian precisamente por esto, porque tienen miedo a ser expulsadas, un sentimiento que está perfectamente justificado en ciertas situaciones de violencia que sufren, si bien no en otras. Pero es muy importante también que en aquellas situaciones en las que la normativa de extranjería no prevé su expulsión, si se pone de manifiesto su situación de irregularidad al denunciar, llegue a las interesadas, porque de lo contrario ese miedo va a subsistir. Partiendo del anterior, en esta exposición hablaré de varias circunstancias en las que estas mujeres se pueden ver envueltas, centrándome en particular en dos escenarios jurídicos y en una tercera situación en la que existe una importante laguna legal. En primer lugar, hablaré del régimen general de extranjería aplicable a ciudadanos no comunitarios, que se regula en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como su reglamento de desarrollo del año 2011. En segundo lugar, el segundo escenario jurídico al que me referiré se refiere a la protección internacional, que incluye el derecho de asilo y la protección subsidiaria en la Ley 12/2009, así como también el reglamento de desarrollo, si bien el mismo se refiere a la ley anterior de 1984, porque aún estamos esperando el reglamento de la nueva ley de 2009. Y en tercer lugar, esa situación no regulada, la laguna legal a la cual me refería antes, que creo que es importante regular, se refiere a la violencia sexual sufrida por estas mujeres extranjeras que se encuentran en España en situación irregular. Empezando así por el régimen general de extranjería, esta ley reconoce diferentes clases de violencia que puedan sufrir estas mujeres, y dentro de las mismas nos vamos a centrar en las que se encuentran aquí en situación irregular, porque tal y como he mencionado antes se considera que se hallan en una situación de especial vulnerabilidad. En este caso son tres las situaciones previstas, como son, en primer lugar, la violencia ejercida contra estas mujeres considerada dentro del concepto estricto de violencia de género. En segundo lugar, las víctimas que colaboran con las autoridades españolas contra redes organizadas. Y en tercer lugar, las víctimas de trata de seres humanos. No voy a entrar en esta tercera categoría, en esta última, porque es objeto de otro vídeo dentro de esta misma serie que por supuesto os animo también a visualizar. Abordaré por lo tanto las dos primeras, y para ello empezaré por las víctimas de violencia de género, entendido en su concepción estricta de violencia ejercida por la pareja o expareja, que se regula en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica de Extranjería, un precepto que fue modificado en el año 2011 y que comienza señalando que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género
cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como las restantes medidas de protección y de seguridad que prevé la legislación vigente. Junto con ello, en esta reforma de 2011 se eliminó la posibilidad de que estas mujeres, en el momento en el que denunciaran al agresor, si se ponía de manifiesto su situación de irregularidad, se incoara un expediente administrativo sancionador que pudiera dar lugar a una expulsión. Aunque ese procedimiento administrativo quedaba suspendido, lógicamente esto podía disuadir a estas mujeres de denunciar. Por lo tanto, en la actualidad, si una mujer extranjera que se halle aquí en situación administrativa irregular denuncia y como consecuencia de ello se advierte su situación de irregularidad, no se va a incoar el expediente administrativo sancionador, o en el caso de que ya lo tuviera iniciado, este va a quedar suspendido. Además, podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, también a favor de sus hijos, que se va a conceder provisionalmente hasta que concluya el procedimiento penal. Y si éste termina con la constatación de que ha sido efectivamente víctima de violencia de género, se le concederá por un plazo de 5 años. Y si no, se incoará ese expediente administrativo sancionador que pueda dar lugar finalmente a su expulsión, o se reanudará en el caso de que se hubiere suspendido inicialmente. El segundo supuesto dentro del régimen general de extranjería se refiere a la colaboración contra redes organizadas. El artículo 59 de la Ley Orgánica de Extranjería se refiere a delitos como el tráfico ilícito de seres humanos, la inmigración ilegal, la explotación laboral o el tráfico ilícito de mano de obra y la explotación en la prostitución. Este precepto señala que aquellas personas que se hallen irregularmente en nuestro país y que hayan sido víctimas, perjudicados o testigos de este tipo de actos podrán quedar exentos de responsabilidad administrativa y no serán expulsados de España si denuncian y colaboran con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando en el procedimiento correspondiente. En este caso se prevé también que podrán obtener una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. Si se resuelve positivamente, esta autorización será concedida por un plazo de 5 años, aunque también en este caso se establece la posibilidad del retorno asistido al país de origen, sin perjuicio de que las autoridades competentes puedan determinar su necesaria permanencia en nuestro país a los efectos de la investigación que se esté realizando. A continuación nos detendremos en el régimen de la protección internacional, que como dije anteriormente incluye tanto el derecho de asilo como la protección subsidiaria. Un régimen que encuentra su origen en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, junto con el Protocolo de Nueva York de 1967 y el artículo 13.4 de la Constitución española, que remite a la ley para regular los términos en los que los ciudadanos no comunitarios y los apátridas también van a poder beneficiarse de este régimen. En nuestro caso se recoge en la Ley 12/2009, que como digo regula los dos estatutos, aunque después, una vez concedido cualquiera de los dos, su contenido prácticamente se ha equiparado. Nos interesa a nosotros ceñirnos en este caso en el derecho de asilo, donde no fue hasta la Ley de 2009, la 12/2009 como os digo, que se contempló explícitamente por primera vez en el artículo 3 la persecución por motivos de género para solicitar asilo en nuestro país. También por primera vez en esta nueva ley de 2009 se recogió la persecución por motivos de orientación sexual, aunque también es cierto que ya se había permitido solicitar asilo en España y se había concedido por motivos de género por vía jurisprudencial. Actualmente ese precepto, el artículo 3 de la Ley de Asilo, contempla los siguientes motivos de persecución: por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, género u orientación sexual. De este modo, y explicado de una forma muy sencilla, la condición de refugiado se reconoce a las personas que, debido a fundados temores de ser perseguidas por algunos de esos motivos, se encuentran fuera de su país y no pueden, o a causa de dichos temores no quieren acogerse a la protección del mismo. Y es por ello que una vez llegan a España solicitan protección internacional ante las autoridades españolas.
En el caso de la persecución por motivos de género estaríamos hablando de situaciones tan terribles como por ejemplo la mutilación genital femenina, los actos de violencia sexual como la violación como arma de guerra, los matrimonios forzados, la planificación familiar forzada que incluye situaciones de esterilización o abortos, la violencia doméstica o familiar o incluso los delitos de honor que confinan estos actos en algunos países al ámbito privado sin la consecuente actuación del Estado. Y para terminar, voy a finalizar mi exposición reivindicando la necesidad de proteger a las extranjeras que se encuentran de forma irregular en nuestro país y que son víctimas de abusos sexuales, ya que, como dije al inicio de mi intervención, esto supone una importante laguna legal, el hecho de que todavía estas personas puedan ser objeto de un expediente administrativo sancionador si en el momento de la denuncia se advierte que se encuentran aquí de forma irregular. Por eso considero muy positivo que el Gobierno haya presentado un anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, donde se haya propuesto incluir un nuevo precepto en la Ley Orgánica de Extranjería, similar al que ya he mencionado en el ámbito de la violencia de género, bajo el título Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencias sexuales. La idea es que cuando denuncien, si se advierte que se encuentran aquí de manera irregular, no se incoe ese expediente administrativo sancionador que pueda dar lugar a su expulsión y que también puedan obtener una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales si se ven envueltas en estas circunstancias y se concluye que efectivamente han sido víctimas de este tipo de violencia, de abusos sexuales. Esperemos que esta propuesta salga adelante, como lo hicieron otras en el pasado, para que poco a poco la legislación española vaya protegiendo a todas las mujeres extranjeras que se encuentran en nuestro país con independencia de su situación administrativa. Muchas gracias.